buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a un nuevo programa número 9 de la serie Haftarah, Profetas, los libros sellados, aquí desde la página buscandoloescondido.com. El día de hoy nos acompaña, como ya más de hace un año, Gabriel Estrada en cada uno de los programas. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, bienvenido. No, te oigo que lo digas con muchas ganas y mucha emoción, ¿eh? A ver, Bart, No, no lo te creo. repetimos. El día de hoy nos acompaña, como siempre. No, la verdad sí muy contento de estar aquí otra vez, Memo, con el privilegio de comentar la Torah y los profetas. Entonces, pues qué padre. Espero que todos estén bien por allá, los que nos escuchan desde sus países. Muchas gracias por escucharnos otra vez. No me imagino cuántas personas nos escuchan. Tú has de traer un poquito más de idea, Memo. Pero gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Y sí, o sea, cuando grabamos la Torah, pues el año pasado, la verdad a mí me ayudó mucho, me dejó mucho, me plantó mucho porque ahorita que estamos estudiando profetas, lees casi que cualquier cosa y luego haces una referencia, ¿no? Te acuerdas, eso ya lo leí, eso ya lo vi, eso se trata de una u otra cosa, ¿no? Qué importante fue haber leído todos los versículos de la Torah. Y en esta serie, en la Haftarah, que se estudian los profetas, mm, en sí todas las porciones que se estudian de Haftarah, que sabemos que es tradición, una tradición rabínica, es nada más como el 12% de todos los libros de los profetas, ¿no? O sea, lo Exacto. estudiamos aquí, entonces realmente sí hay mucho más tela de dónde cortar si nos ponemos a estudiar todos los profetas. Les quiero recordar nada más rápidamente, por si es la primera vez que nos escuchas, estos estudios, estos audios son gratuitos y todos los que se grabaron de la Torah del año pasado, como todos los que llevamos grabados hasta ahorita, están gratis para poder escucharlos en línea, poder descargarlos en formato MP3. Es aquí en la página Buscándolo Escondido, en el menú audio programas, pues viene Maravillas Escondidas en la Torah y también Profetas, los libros sellados, y en cada uno de ellos pues vienen todos los audios. Son 54 audios de Torah y ahorita llevamos 9 de profetas. También nos puedes encontrar en iTunes, nos puedes encontrar en Evox, en YouTube, en fin, estamos en varios lugares ahí para lo que se les haga más fácil a cada quien. Pues ahí estamos disponibles. Y le quiero mandar un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Y me escribió Elizabeth que este domingo, o sea, el día de mañana, ahorita es sábado aquí en México, sábado por la mañana, que mañana tienen las elecciones de gobierno. Entonces hay mucho estrés, hay un ambiente de desconcierto, de amenazas, de que si la izquierda llega a ganar y derrocan al gobierno que está actualmente, se pueden levantar en armas, en fin, o sea, hay un ambiente medio fuerte, ahorita en ese pueblo de Venezuela, que pues la mayoría de las personas que escuchan los audios, que siguen las notas que subimos, son de Venezuela. Entonces pues le quiero pedir a Dios nada más que lo que vaya a suceder, que sea su voluntad, y que en cualquiera de los escenarios que pase, pues que Dios como siempre cuide a su pueblo que está regado en ese país tan bello, ¿no? Así es. Entonces, nada más, pues hay que mantenernos fuertes, unidos y siempre reconociendo que todo lo que pase, tanto lo bueno y lo malo, como vamos a ver en este capítulo, de Amós, es de parte de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, nada más tener eso en cuenta. Entonces, hoy vamos a estudiar la porción de la Haftará que hace correlación a la porción de Parashá llamada Vayeshev. Y en la Haftará, o en el estudio de los profetas, corresponde al libro de Amós, al profeta Amós, capítulos 2 versículo 6 al capítulo 3 versículo 8. ¿Qué vimos en manera de resumen en la porción de la Torah de Vayeshev? Es básicamente la historia de José, de Yosef, en donde fue vendido al desierto perdón, donde fue vendido a Egipto, que fue pues era un hombre justo que fue vendido injustamente a Egipto,
y pues toda la historia que sucede en Egipto, que cuando llega a la casa de Potifar, la esposa que se quiere meter con él y no, él no quiere, lo meten a la cárcel, pasa lo de los sueños del panadero y el copero, este, y pues se queda ahí en la cárcel, ¿no? Y ya después, la próxima semana o el siguiente estudio veríamos lo que sigue de la historia de allá de Yosef. Entonces aquí, antes de comenzar a leer lo que dice Amós 2, capítulo 2, versículo 6, pues una introducción a manera de también de resumen de quién fue Amós, en qué época vivió, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Amós, su nombre que significa cargar o llevar o llevador de cargas, era un pastor y también era un productor de higos en Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Él fue un profeta en Israel del reino del norte, o sea, de las 10 tribus. Él estuvo viviendo durante el reinado de Jeroboam, de parte del reino del norte, en los años 783 y 700 al 743 antes de Cristo. Ese fue el reinado de Jeroboam y fue uno de los 12 profetas a los que se le conoce como profetas menores, no porque fuera menos importante ni nada de eso, sino por, por el tamaño de la profecía que tenemos escrita, ¿no? Amós dice, con la rudeza y estilo directo de un pastor e inspirado por la fidelidad a Dios, condenó la corrupción en las élites, o sea, en los gobiernos, la injusticia social, el ritualismo ajeno al compromiso de vida, anunciando el fin de Israel, o sea, de ese reino, ¿no? Del reino al norte, acusado por el sacerdote Amasías de conspirar contra el rey, fue expulsado del templo de Betel. También eso lo podemos ver ahí por el capítulo 7 de Amós. Amós comenzó su profecía, la profecía que le mandó Dios, 2 años antes del gran terremoto que ocurrió en el reinado de Osías, el rey de Judá, y la profecía de Amós quedó dentro del periodo de 26 años, entre el 829 y el 804 antes de Cristo, y Amós como profeta tuvo tal magnitud que incluso Zacarías hizo mención de él unos 300 años después de que Amós vivió, ¿no? Según la Biblia, el padre del profeta Isaías se llamaba también Amós. No hay nada, no hay bases ni nada. Algunos, pues pueden opinar que este Amós es el mismo Amós que, o sea, que era el papá de Isaías, pero realmente no hay nada que los conecte más que el nombre, ¿no? Entonces, la mayoría de los expertos descartan esa hipótesis por el origen social de Isaías y pues el origen que estamos viendo de Amós, ¿no? O sea, Amós no era un profeta, digamos, profesional, sino que él era un pastor y un productor de higos que recibió un mensaje de Dios y le dijo, ve y vas a dar este mensaje, ¿no? Oye, Memo, a ver, entonces déjame ver si entendí. Entonces Amón no tenía cursos de instituto bíblico, No, claro que no. ¿no? Ok, No. ya entendí. Eso es muy importante porque de repente, fíjate que me ha tocado gente que dice, no, entonces para leer la Biblia tienes que y entenderle, ¿no? Y ojo, no me estoy refiriendo con la gente que no estudia como nosotros, sino con la gente que sigue el orden y que lo investiga, ¿no? Y entonces llega un momento en que la gente dice, no, lo que pasa es que para entender la Biblia, realmente como dice y como es, tienes que saber de hebreo, de griego, tienes que tener como 6 años estudiando, o 8, o 10, algo así, y entonces ya puedes abrir un estudio. Mm. ¿Será cierto esto? Fíjate que al menos alguna experiencia por ahí que me ha platicado alguna de la gente de acá que estudia así, y hay una anécdota, es una chica que tiene un centro de copiado. Y entonces Ujú. ella pone audios como estos y pues los regala. Si alguien llega y pregunta, pues ella regala. Entonces dice que Ok. llegó una persona de un lugar donde atienden, de un lugar cristiano donde atienden ex drogadictos que se llama Cristo Vive, ¿no? Y Ujú. son 100% cristianos ellos. Y entonces llega esta persona y le dice, fíjate que yo estoy estudiando la Biblia. Ah, sí. Y entonces ella en automático le dice, pues te regalo estos discos, ¿no? Y la persona le dice, muchas gracias, pero fíjate que yo estoy estudiando de otra manera. La persona más humilde, Memo, ¿no? Ex Ujú. drogadicto, esos que andan viendo a ver si te limpian el vidrio y todo, y le dicen, ¿sabías que la Biblia no es como nos la enseñaron? Y ella, pues claro, no, mira, escucha estos discos y vas a aprender, ¿no?
Sí, sí, yo después los escucho, pero ¿sabías tú que Israel es el centro de la atención de la Biblia y que los gentiles debemos ser injertados? ¿Y sabías que la Navidad, y sabías que el cielo, y sabías que el infierno, y sabías que... Entonces, esta chica me dice, pues me quedé con el ojo cuadrado y le pregunté, ¿y de dónde sacaste eso, no? Dijo, Ujú, ah, no, pues leyendo la Biblia, si tú empiezas a leer desde Génesis te vas a dar cuenta. ujú, Entonces, a veces llegamos a pensar, sí, como hacemos referencia al hebreo y a la raíz y todo eso, pues que si no eres una persona que tenga así súper conocimientos y súper estudio y que, no, entonces no le vas a entender. Y la verdad es que todo el tema este de entenderle la Biblia tiene que ver más bien con eliminar los preconceptos que tenemos y empezar desde cero. El problema es que la mayoría de las veces pensamos que realmente ya quitamos todos los prejuicios que tenemos sobre la Biblia, pero la verdad es que muchas veces nos la pasamos defendiendo, Memo, sí, lo que ya creemos y pensamos de la Biblia y que nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos hace la vida cómoda, ¿no? ujú. Entonces, pues yo creo que ese es exactamente el sentido del libro de Amós. La verdad es que uno lo puede leer en media hora si se decide estudiarlo, pensarle, echarle ahí más cerebro, pues a lo mejor sí requiere un poquito más de tiempo, pero pues 2 horas, 3 horas, ¿no? Y entonces el libro de Amós se vuelve un libro contundente de una persona muy sencilla que ve las cosas de una manera tan clara. Ujú. Entonces, pues de verdad sí, la invitación a que lean todo el libro de Amós. Así es, sí, son 8 o 9 capítulos, no nada más. Así es, 9 capítulos. 9 capítulos, y pues son cortitos realmente. Y como dices, ¿no? O sea, en los tiempos de, pues, de los profetas y antes de ellos todavía, ¿cuándo es cuando leían pues la Torá o lo que tenían escrito en aquel tiempo? Pues era mínimo una vez cada 7 años, ¿no? Cuando subían a las fiestas en los años de jubileo. Y subían personas, pues como dices, ¿no? O sea, no eran eruditos, no eran ni siquiera letrados, muchos de ellos, o sea, eran campesinos, ganaderos, pescadores, y iban con los profetas leían la Torá y ellos la entendían, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, son cosas sencillas, son cosas que pues, nos llaman a la ética, a, a cosas fáciles. ¿Para qué sirve el hebreo? ¿Para qué sirve el estudio de la historia? Pues para ponernos un poquito en los pies de aquellos que estuvieron hace 3000 años, 2000 años, y entender un poco su forma de pensar, su forma de como cada idioma, ¿no? Cada idioma va cambiando con la época, de entender las jergas de aquellos tiempos, como ahorita nosotros hablamos español, pero tal vez hay palabras o hay cosas que decimos que cualquier persona de Venezuela, de Perú, de Cuba, pues a lo mejor no va a entender, ¿no? Porque son cosas muy locales de México e incluso del norte de México. Este, más que nada es para eso, ¿no? Para entender un poquito más cuando hay cosas que no nos hacen mucho sentido, pero pues para eso también tenemos muchísimas traducciones que nos ayudan. Si leemos algo que no nos hace sentido, podemos leer otra traducción, y no quiere decir que nos llenemos de 20 Biblias en la casa, sino pues hay muchos programas en la computadora, el eSword, por ejemplo, donde puedes tener, no sé, 30 traducciones y nada más le vas picando a un botoncito, a otro botoncito, o hay muchas páginas en internet donde también ¿no? se llaman Biblias paralelas, que ves un versículo y te da X cantidad de traducciones, entonces eso también nos ayuda mucho a aclarar nuestras dudas, ¿no? Exacto. Entonces, pues qué Mm, interesante mensaje el de Amós, ¿no? Ya. ujú. Sí, vamos a ver que hace mucha referencia, empieza en el versículo 6 del capítulo 2. Antes de esto, pues, en el capítulo 1 se presenta Amós, quién fue, un poquito de la introducción que dimos viene del capítulo 1, donde vivió, a quién iba dirigido, y también empieza con juicio a otras naciones vecinas, ¿no? O sea, empieza a hablar ahí de Dotán y de otras naciones. Entonces me imagino ahí que los israelitas pues primero estaban a lo mejor un poco contentos porque pues así es la naturaleza humana, ¿no? Empiezan a hablar de otros y luego vemos la paja
en el ojo ajeno, ¿no? Así es. Y yo creo que estaban, sí, sí, ya vimos que hacen eso, ya vimos que hacen el otro, y hablaba de otra nación, y ay, sí, no, hombre, esos son de Qué lo peor. bárbaros. Entonces llega aquí al versículo 6 del capítulo 2 y pues, ¿qué crees? Que empezaba a hablar de ellos, ¿no? Hijo. Del pueblo de Israel. Entonces comienza diciendo el versículo 6, así dice el Señor, así dice Yud-Heh-Vav-Heh, por 3 pecados de Israel y por 4 no los revocaré. O sea, así empieza de lleno con mucha fuerza, ¿no? Por 3 pecados de Israel y por 4. ¿Qué quiere decir eso de por 3 pecados de Israel y por 4? Como dicen en algunas versiones, en otras versiones se brinca o más bien traducen diferente por 3 y por 4 para facilitar a los lectores de habla hispana y pues ponen porque eran muy necios o por alguna u otra cosa, ¿no? Pero cuando ponen así por 3 y por 4 o que a veces dice por uno y por 2 es algo que en el hebreo se llama números graduados, que no es más que una forma de expresar un número en una forma poética. O sea, por ejemplo, aquí diciendo por 3 pecados de Israel y por 4, realmente está diciendo por 4 pecados de Israel, pero lo hace de una forma poética. Hay muchos ejemplos a lo largo de la escritura, en Proverbios 30:15, en Proverbios 30:21, en Salmos 62:11, en Deuteronomio, hay muchos, muchos ejemplos, pero no es más que una forma de expresarse poéticamente en el hebreo, ¿no? Porque eso también puede llevar a ciertas teologías de que, mira, por 3 y por 4 el cuarto es algo más importante o algo así, ¿no? Este, entonces comienza diciendo así, no lo revocaré por esos pecados, ya que, y ya empieza a describir un poquito de qué se está tratando esto, Claro, o ¿no? sea, no revertirá el castigo hacia Israel por estas tres transgresiones. Aquí la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿y por qué Dios, si cuando iban en el 3 no los castigó de una vez y para qué los permite llegar al cuarto, ¿no? Si lo analizamos desde otro punto de vista, ahora sí voy a decir la expresión como si fuéramos abogados del diablo, ¿no? Y pues decimos, oye Dios, pues ¿por qué te esperas si ya ves que van en el 3 y tú todo lo sabes? ¿Por qué te esperas a que lleguen al 4, no? Pues Ujú. castigarlos de una vez y ya no llegan al 4 es más, así hasta el castigo va a ser menor porque pues ya no son 4 pecados, son 3. ¿Qué significa esto entonces? Según los comentaristas explican que Dios tiene paciencia con el hombre y por lo tanto, sí, específicamente, con el hombre en general, por supuesto, ¿no? Y también con Israel. Con Israel fíjate que es un poco menos tolerante, ¿no? Como que peca y un poquito más rápido lo castiga. Pero con el hombre en general no. ¿No? Como que le da oportunidad, ¿no? Siempre de hacer teshuvá o arrepentimiento. Entonces, desde ese punto de vista, Dios siempre está esperando que al hombre recapacite para salvarlo del sepulcro. Cuando ya entonces ve que no tiene remedio, entonces ya actúa con castigo. Pero imagínate, si Sí. todos fuéramos castigados inmediatamente en el momento exacto en el que estamos pecando, pues nadie Uf, sobrevive. ¿Estás de no. acuerdo? Entonces, ojo ahí con ese tema. Entonces, ¿cuánta es la misericordia de Dios que nos espera hasta 3 y 4 veces? Sí, y no es que no les haya advertido en el uno, en el 2 y en el 3, ¿verdad? Claro. Porque Amós no es el primer profeta, entonces ya les ha estado mandando profetas diciéndole arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y pues como todo, ¿no? O sea, Dios, como todos, se tiene un límite y es muy paciente, sabemos, muy, muy paciente. Lo veíamos allá desde la historia de Génesis con la inundación, que pasaron años, años y años y antes de que llegara el diluvio vivió la persona que, al menos en los registros de la Biblia, ha vivido más años por la tierra, Matusalén, y hasta que él muriera iba a ser cuando el diluvio pues ya era decretado. Entonces vemos toda la paciencia, pero sabemos que también es pues un Dios justo y que si así lo dice sus instrucciones, su Torá, que si hacemos de acuerdo a ella nos va a ir bien, pero que si no hacemos de acuerdo a ella nos va a ir mal, pues él también cumple sus promesas tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces aquí comienza diciendo cuáles son esos
pecados por los que ya no va a hacer irrevocarlos o no los va a perdonar. Y comienza el primero diciendo, venden al justo o al tzadik por monedas. Órale. Este pedacito, este de vender al justo o por monedas, es por lo que los rabinos escogieron esta porción para conectarla con la porción de la Torá en la que Joseph, un hombre justo, fue vendido por monedas a Egipto, ¿no? Ujú. Esto es todo, es la razón por la cual se escogió esto. Y sigue diciendo, y al necesitado por un par de sandalias, ¿no? O sea, ahí, ya desde ahí vemos que eso no se debía hacer. Este, ahí en Deuteronomio nos decía que no hicieran eso entre el pueblo, que no hicieran eso de la esclavitud y de vender a las personas. Y sigue diciendo el versículo 7, pisotean la cabeza de los desválidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Cuando la Torá en Deuteronomio, en Éxodo, nos incita a ayudar a los pobres, a ayudar a los desválidos, a la viuda, al huérfano, al necesitado, y aquí en vez de ayudarlos, pues los pisotean, ¿no? Los estaban utilizando para llegar a la cima, yo creo que cobrándoles más impuestos, haciendo todo lo que en la actualidad no se nos hace cosa rara, ¿no? Claro, ahora otra cosa importante, Memo, es que la expresión polvo de la tierra en esa época era una referencia directa al pueblo. De hecho, esta expresión, el polvo de la tierra, va a sobrevivir hasta la época del Segundo Templo y es exactamente como se le llamaba al ciudadano común, a ese que no tenía estudios religiosos, al que no pertenecía a ninguna secta, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los esenios. Entonces era la gente común que trabajaba, vamos a decir que era un poco ignorante de la religión, que iba al templo, pero no les quedaba muy claro por qué, lo hacían por pura tradición. Entonces, lo que está diciendo aquí es, el mensaje va dirigido entonces al que sabe algo, ¿no? Entonces, el mensaje va Ujú. dirigido a nosotros, Memo, Ok. en primer lugar. En segundo lugar, va dirigido también al que cree que sabe algo y Ujú. sobre, y Sí. sobre todo al que es líder de grupos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestros grupos? ¿Sí? ¿Nos estamos Ujú. aprovechando de ellos? ¿Sí? Dice, y Ujú. la senda de los modestos desvían. Imagínate, Memo, que hay situaciones en las que llega una persona a una congregación y entonces le dicen, perdón, esta persona llega con la inquietud de, oye, pues estoy buscando a Dios, ¿no? Por eso dice el segundo verso, y la senda de los modestos desvían. O sea, es que pues estoy buscando a Dios y cuando una persona busca a Dios entiende que tiene la necesidad de cambiar, de ubicar su mente en conceptos, en ideas, en acciones sobre todo. Y entonces tú llegas y le das un mensaje de que no, hombre, tú estás bien, Dios te va a bendecir siempre y sobre toda circunstancia. Ujú. De entrada parece un buen mensaje, ¿no? Y a veces ese mensaje anima a la gente, pero no es una manera de desviar la senda de los modestos. Tú así como estás, tú no necesitas cambiar, que los demás cambien, que el mundo cambie, tú ora y todo se va a resolver. Ujú. Sí. Oh, No tienes que hacer no nada tienes que hacer más. nada. Entonces, imagínate esa modestia y esa sencillez con la que llega el hombre, entonces se convierte en otra cosa. Aguas. Claro. La Arrogancia. arrogancia, exactamente. Ok. Y bueno, y vamos a ver también por el contexto, más adelantito, pues que también económicamente se aprovechaban de ellos, Claro. ¿no? En vez de ayudarlos. Bueno, aquí sigue diciendo el versículo 7, padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre, ¿no? Y ahí pues una referencia directa a Levítico 18, Levítico 20, que nos hablaba sobre las relaciones sexuales prohibidas, este, que, que seguimos viendo aquí, pues pura Torah aplicada, ¿no? Ujú. Versículo 8, junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que toman en prenda. O sea, también ahí en Éxodo 22 decía que si te debía algún pobre le podías quitar la prenda, pero se la tenías que regresar al anochecer porque no tenía otra cosa con que taparse. Este, entonces aquí hace referencia ahí. Y el decir, al escribir junto a cualquier altar, ¿qué otra cosa nos está este, dando o qué Referencia, otra información? Pues que idolatría. estaban idolatrando otros dioses, ¿no? Porque no había muchos altares
para ir hacia con Dios, sino solamente uno, ¿no? El templo o el tabernáculo. Bueno, en esos tiempos ya era nada más el templo, no había muchos altares por toda la ciudad, ¿no? Entonces, si iban a cualquier otro altar, pues está hablando de que tenían otros dioses. Y dice, y el vino que han cobrado con multa lo beben en la casa de su Dios. También ahí pues no está, la palabra ahí no es Yud-Heh Vav-Heh, podría ser de ese Dios, de ese altar, ¿no? Este, ¿Está mal que tomaran el vino en la casa de su Dios? Pues tal vez sí, tal vez no. Sí. Lo que está haciendo aquí referencia es que estaban aprovechándose de los pobres económicamente, quitándoles todo, ¿no? Y aprovechándose de ellos. ¿Ibas a comentar algo? Sí, iba a comentar que hay que recordar que al menos para los sacerdotes tomar vino en el templo está prohibido. En el templo, fuera del templo no. Entonces, yo creo que eso también refleja un poco de la perversión social y ética que había en ese entonces, ¿no? Porque es claro porque una persona escoge la idolatría. Y fíjate que lo puedes entender con este versículo. Lo hacemos porque es más cómodo, porque el ídolo no nos exige nada. ¿No? Ujú. Entonces tú dices, ok, o voy al templo del Dios verdadero, pero sé que tengo que ajustar mi propia vida. No, mejor voy a donde sí puedo tomar, a donde sí puedo hacer lo que yo quiero. ¿No? Entonces, pues sí, eso es a lo que nos lleva la idolatría, que está tan mezclada de nuestro propio ego, que por eso es dañina, ¿no? No, el ídolo, pues sabemos que no es nada, ¿no? No tiene ningún poder, no se engañen, no hay un demonio atrás que te hechiza y te embruja, no, no, más adelante lo va a decir Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda, va a decir, pues el ídolo no es nada, ¿no? No hay que temerle, no se preocupen. Ustedes lo saben, los gentiles no lo saben, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto que está sucediendo es muy triste. Claro, o como hemos llegado a saber de algunas personas que empiezan a estudiar, se empiezan a interesar mucho en el estudio de la Torá, de toda la Biblia, así de verso por verso, de Génesis hasta Apocalipsis, y empiezan a ver muchas cosas que hacemos en la actualidad y que sabemos pues que siempre se han hecho y que están mal, ¿no? Entonces es más fácil decir, no, mejor ya no voy a dejar de estudiar esto y mejor Claro, bendita ignorancia y sigo con mi vida haciendo lo que yo quiera, mejor porque pues, no me conviene, ¿no? No me conviene en este momento de mi vida, no voy a poder, así que pues, igual y unos años después que esté todo más tranquilo, le bueno, busco. ya regreso Exacto. a estudiar, pues es mucho de eso, ¿no? A lo mejor en ese momento esa persona no se fue a una religión en específica o a idolatrar a alguien, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, está dejando a ese Dios, al Dios verdadero, sus instrucciones por sus riendas sueltas, ¿no? de la vida. Exacto. Entonces, versículo 9 dice, todo esto, o sea, esos fueron los pecados por los que ya no iba a perdonar Dios a Israel, y les recuerda todo esto a pesar de que por ellos, o sea, por esos pecados, yo destruí a los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? Son unos de las naciones, de las 7 naciones que estaban habitando la tierra de Israel, que Dios le iba a dar a su pueblo, ¿no? Después de haberlo sacado de Egipto. Dice, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Pues ahí referencia a cuando entraron a ver los espías la tierra antes de que entraran y que decían, no, los habitantes son muy grandes. Sí, además tenían Entonces, una historia antiquísima. Se cree que el rey que hizo el código de Hammurabi, porque se llamaba precisamente Hammurabi, era descendiente de ellos, lo que implica que ellos traían una tradición pues cultural y legal enorme, ¿no? Por eso seguramente también dice ujú. cuál la altura de los cedros, como la altura de los cedros era su altura, o sea, era gente ya con una historia, con cultura, con leyes, entonces Y muy también por eso interesante. dice las raíces, ¿no? O sea, Las raíces, exacto, exactamente. entonces, y yo me acuerdo, ¿no? Que en Deuteronomio también les había dicho, pero cuidado de no hacer lo que hacen ellos, porque si no, a ustedes también los voy a sacar de la tierra. O sea, Exacto, la tierra se los va a comer. Y aquí, pues digo, no está haciendo más que algo que ya les había avisado. así es. Versículo 10.
Yo mismo los hice subir de Egipto, les empieza a recordar, ¿no? Y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazarios de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. O sea, digo, ya sabemos, los nazarios, pues era el voto nazario que hacían, que tenían ciertas características, que tenían que privarse de cortarse el pelo, de tomar vino o cualquier derivado de las uvas, este, ¿qué más era? Cortarse el cabello, no tocar a cosa mortecina. Muerto. Exacto. Fíjate que yo no sé si tú percibes aquí una cosa en este verso 11. O Ujú, sea que tener nazarios en el pueblo es un privilegio, Memo. Pensé que era una carga, fíjate, como que es la idea que normalmente la gente tiene de, ay, no, es que esas cosas están muy difíciles. ujú, Y Dios le está diciendo, hasta hice surgir entre ti nazarios, ujú, ¿no? sí, Entonces, imagínate que trasladamos esta idea a cómo vivimos la Torah. No estoy hablando de raíces hebreas y estudiar, sino cómo la vives, ¿no? Guardas Shabbat, ¿y qué es Shabbat para ti? ¿Es una carga o es un privilegio, ¿no? ujú, ¿No? sí, Guardar las fiestas es una carga, es como, híjole, pues es que lo tengo que hacer. Comer de una manera correcta y sana, según las leyes de Dios, ¿es para ti una carga o es más bien un privilegio? Cuando tú exacto. vas a una escuela, dices, híjole, voy a una escuela, y dices, qué bueno que voy a la escuela porque esto me va a cambiar y crecer y mejorar, ¿no? Entonces, de aquí pues también salen un montón de temas, ¿no? Si tú sabes entonces, si tú ya entendiste que guardar las fiestas o guardar la ética no se diga, bueno, ¿no? Qué privilegio. Si ya entendiste que todo esto es un regalo inmerecido, que es un privilegio, ¿por qué lo impones a los demás? Ujú, ujú, Y ya, en eso termina el comentario. Quisiera que se queden pensando en eso. sí, y viendo eso, ¿no? O sea, que es un privilegio y no una carga. En el versículo 12 dice, pero ustedes les hicieron beber vino a los nazarios, cosa que no debían de ser, y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. O sea, si lo trasladamos así como hiciste tú ahorita a esta época, les estaría diciendo a esa nación de Israel del norte, pero a los que querían guardar las fiestas les dijiste que no las guardaran, a los que querían comer de acuerdo a Levítico 11 les dijiste que podían comer de cualquier cosa, y así, etcétera, ¿no? Lo podríamos trasladar a Entonces estos se tiempos. parece mucho a estos tiempos, ¿no? Qué interesante. Ujú, exacto. Versículo 13, pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. Ándale. Qué, qué- qué difícil, ¿no? ¿Crees que esto se parezca al famoso Día del Señor? Claro, y es que sabes qué es lo que sucede. Hay varias razones por las cuales es el resultado natural. Cuando la gente empieza a ser indiferente a la ética, Memo, no hay causas por las que se levanta el pueblo. ¿No? Y Ujú, finalmente es algo que está sucediendo en la mayoría de los países latinoamericanos, lo estamos viendo a través de la política. El político hace lo que quiere y el pueblo nunca se queja. o sea, queja la O minoría. se queja la minoría. ¿Y por qué no se quejan? Porque están bien cómodos todos haciendo lo que a cada quien mejor le parece. Ujú, Entonces, la verdad es que las cosas caen por sorpresa, ¿eh? claro. Sí, sí, o es más cómodo decir, no, pues a mí no me interesa ese No me tema. afecta, entonces pues no, pues allá ellos a ver cómo le hacen. Y no lo pensamos conscientemente, simplemente dejamos que las cosas sucedan y no hacemos nada, ¿no? Ujú, sí, 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 hay que contarnos. Exacto. Entonces termina el capítulo 2, el versículo 16 dice, en aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor, ¿no? O sea, eso va contra todo el pueblo, ¿no? Contra todo el pueblo que estuviera cayendo en esos pecados. Y como dices, esos pecados, ¿de qué son esos pecados? Específicamente no estaba diciendo por qué no guardaste el Shabbat, o por qué no guardaste esta fiesta, o por qué no comiste
o porque sí comiste esto que no debías de comer, sino está hablando de pura ética. Claro, y otra cosa bien interesante hablando de ética, Memo, fíjate cómo hay una relación entre el pecado que ellos cometieron y la retribución y el castigo. ¿Sobre qué dormían ellos? Sobre la Sobre cobija la o cobija vestimenta de del los pobre. pobres, ¿no? Entonces dice, por cuanto tú hiciste eso, le quitaste la ropa y las cosas que ellos tenían para cubrirse, tú también vas a huir desnudo. Ujú, Dios está aplicando, y este tema también es muy interesante, está aplicando el ojo por ojo y diente por diente. Sí, sí, pero no es porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere que el ser humano sea capaz de ponerse en los pies de la otra persona. Eso se llama empatía, ¿no? Que sí, es lo que nos falta a los seres humanos, ¿no? De pronto, no, hacemos las cosas, pero no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero nos hacemos medios mensos de a cuánta gente afectamos. claro. Entonces, ojo, o sea, el propósito no es que Dios quiera castigar, el propósito es que Dios nos está explicando algo, lo que es justicia. Oye, es injusto, es injusto lo que estás haciendo, ¿no? Porque es justo que Ujú, le dejes su prenda a aquella persona a la que le prestaste y no te puede pagar. Bueno, déjaselo porque necesita dormir bien por lo menos, ¿no? claro. Entonces, aguas, este tema de la correspondencia entre el crimen y el castigo es perfecto y lo vamos a ver repetido en prácticamente todos los profetas. Así es. Muy bien. Y bueno, el capítulo 3 son 8 versículos. Dice el versículo 1: Oigan israelitas esta palabra que el Señor, que Yud-Heh-Vav-Heh, pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto, o sea, contra todo Israel, ¿no? Y aquí se me hace interesante este versículo 2. Dice: Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Y pues luego me acuerdo de Génesis, ¿no? Cuando escogió a ese pueblo, por amor a Abraham. Dice: Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Es como que Bueno. cachetada con guante blanco, ¿no? Claro, entonces fíjate, además del privilegio de la elección, Memo, el privilegio viene con una responsabilidad. Claro, claro. Entonces hay que, si reclamamos las promesas, vienen Con una responsabilidad con una responsabilidad muy muy grande. grande, exacto. Y las cuentas que nos pidan, pues van a ir de acuerdo a esa responsabilidad. Del versículo 3 empieza a hacer unas preguntas, digamos, retóricas. Versículo 3 dice: ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? O sea, ese versículo se usa mucho para enseñar que no puedes, tal vez ser amigo o tener algún tipo de relación con una persona que no crea lo mismo que tú, ¿no? Claro, y de alguna manera tienes razón, pero creo que el enfoque más bien tiene que ver con que Dios está preguntando, Israel, o no Israel, o sea, a ver, ¿tú qué crees que sigues a Dios? ¿Podrás andar con Dios si no te has puesto de acuerdo primero con Él? Exacto. ¿No? Sí, sí, o sea, digo, aquí se trata de eso, pero si agarras ese versículo Ok, solo y lo pones claro. por allá por separado, pues lo puedes interpretar de la forma en que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor tu, tu líder o tu cobertura te puede decir: mira, no puedes ser amigo de aquel que no está en esta iglesia, ¿no? Y aquí dice, está bien claro, cuando como dices, ¿no? Está hablando de otra cosa completamente diferente, Ok, ¿no? ya. Sí, 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 sé, claro. Sí, sí, te entiendo. Sí, Sí, entonces digo, cuando en realidad esa interpretación pues no tiene sentido, porque si te juntas con aquella persona, pues algo tienes en común, ¿no? O sea, exactamente. no al revés. O sea, no te juntas con gente para tener algo en común. Te juntas con gente porque ya tienes algo en común. Ujú. Y, y yo creo que tanto en ese ejemplo como en lo que está aquí queriendo decir Dios, al pueblo es: ¿qué debemos de tener en común ustedes y yo? Pues la Torah, mis instrucciones. Claro. Si tenemos eso en común, pues créeme que todo eso que dejaron de hacer, no lo hubieran dejado de hacer. Versículo 4 dice: Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna, gruñe el leoncillo en su guardia sin haber atrapado nada. O sea, que, bueno, todas estas preguntas las va a cerrar en el versículo 7, ¿no? Así es.
Versículo 5 dice, cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada, salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada, Híjole. se, se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme, o la trompeta o el chofar, que sabemos el chofar pues tenía sus características o sus, ¿cómo sería? Bueno, cada que se tocaba era para alguna razón, ¿no? Para juntar al pueblo, para avisar que había guerra, este, perdón. Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado y eso, Achis, pues, achis, ¿cómo? ¿cómo Como, no? O como sea, decimos en México, todos achis. los anteriores, pues como que decías, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Pues sí. ¿Ruge el león de la espesura sin tener presa alguna? Pues ok, sí, lo entiendo. Pero, ¿cómo está esta? Claro, ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? ¿Cómo? Pero ¿a poco Dios también provoca desgracias? órale. Qué duro, ¿no? Y digo, a eso me refería cuando al principio de este estudio comentaba sobre Venezuela, pues que todo, tanto para bien como para mal, todo viene de parte del Señor y pues como en el libro de Job, Job lo supo recibir de forma correcta, pues tenemos que hacerlo así, ¿no? Y no empezar a decir, pues es que injusto, Dios ya no está aquí, etcétera, etcétera, cosas que normalmente decimos cuando una desgracia nos pasa, ¿no? Además, yo aquí la pregunta que me hago en el verso 6 es, ¿por qué no le echa la culpa al diablo, no? ¿Habrá mal en una ciudad si Satanás no lo ha hecho? Repréndanlo y un rollo así, ¿no? O sea, parece ser como que Satanás ni aparece en la historia, ¿no? O sea, No, ¿qué está pasando? sí, sí, es fuerte, ¿no? Y a lo mejor mucha gente va a seguir sin Claro, entenderlo. lo que a mí me queda claro, Memo, es que Dios es el soberano. Ni Exacto. siquiera Satanás tiene la capacidad de actuar por sí mismo sin sujetarse al Creador. Ujú. Y otra vez podemos hacer referencia al libro de Job, ¿no? Donde vemos eso que estás diciendo, Exacto. lo podemos leer en la escritura, ¿no? Que el mismo adversario, Hasatán, tenía que ir y pedirle permiso al soberano, a Dios, de tocar a Job, ¿no? De poder ir y meterle la pierna para que se cayera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, Dios es soberano de todo lo bueno y de todo lo malo que pasa aquí. Pero, ¿por qué pasaría algo malo en la tierra, en mi pueblo, en mi casa? Dice versículo 7, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas, ¿no? O sea, no hace nada que no haya avisado antes, o no hace nada que no haya mandado a un profeta a decir, pueblo de Israel, arrepiéntete, estás haciendo esto, si no cambias, si no te arrepientes, te va a suceder esta cosa. Todo está escrito y Dios va a cumplir su palabra para la izquierda o para la derecha, ¿no? A ver, ¿cómo que todo está escrito, Memo? Es porque de pronto me confundo un poco, fíjate. Si Dios ya le reveló a todos los profetas, bueno, ¿quiénes son estos profetas? Pero tú ya me estás diciendo que ya todo está escrito. O sea, podemos decir que Dios entonces, o que la Biblia habla de los problemas de salud, o de esquizofrenia, o del universo. ¿Realmente la Biblia habla de todo? O sea, ya no necesito consultar otra fuente, sino que mi fuente principal puede ser la Biblia, entonces, para cualquier tema. Fíjate, Pues sí. fíjate que vi una caricatura que me llamó mucho la atención esta semana, una caricaturita en Facebook donde está un hombre viendo al cielo y le dice, Dios, por favor, háblame. Y entonces sale una mano del cielo y le da una Biblia, Ujú, ¿no? sí. Qué interesante es esto porque de verdad eso que tú dices, yo al menos estoy de acuerdo, la Biblia toca todos los temas posibles. Oye, sobre ocultismo, habla la Biblia. Oye, sobre los extraterrestres y las luces que ves en el cielo, de eso habla la Biblia. Entonces, qué chistoso porque nos la pasamos comprando libros, ¿no? Que nos digan cómo ser mejor padre, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor madre, cómo trabajar mejor, cómo mejorar, Educar a los cómo educar a hijos. los hijos. Y entonces empezamos a comprar libros que hablan de la Biblia en vez de leer la Biblia. Qué raro, Ujú, ¿no? sí, sí. Y digo, y a lo mejor si dices Alzheimer, ¿a poco habla de Alzheimer? Pues a lo mejor no lo vas a encontrar Claro. como tal, ¿no? Pero digo, hay
hay que también usar un poquito Claro, la cabeza pero para... sí vamos a aprender cosas de cómo enfrentar el Alzheimer o cualquier otra enfermedad, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante Dios, ¿no? Entonces, ojo con eso. Exactamente. Esa queja tan recurrente que tenemos, ¿no? ¿Por qué no venimos con un manual? Sí, sí venimos. Sí, sí, nada más que digo, al menos por ejemplo acá en México, rara la persona que lee el manual, siempre, y me incluyo, abrimos el aparato, lo prendemos y lo descomponemos y ya que lo descompusimos leemos el manual. Muy similar a lo que hacemos con la Biblia, ¿no? Exacto. Hasta que tenemos un problema. Y sí, No, no se esperen, chicos, no se esperen. no. Luego les va a pasar lo que nosotros, van a tener blogs ahí en internet. Ay, no. Y bueno, ya para terminar este estudio, esta porción de la Haftarah, yo creo que en el capítulo más, o en el audio más corto que tenemos desde hace más de un año, dice el versículo 8: ruge el león, qué miedo, Ajá, exacto. ¿quién no temblará de miedo? Habla Yud-Heh-Vah-Heh, omnipotente, o sería Jehová Sebaot, ¿quién no profetizará? Ahora, le está hablando al pueblo, ¿eh? No, no le está hablando a los gentiles. O sea, dice, si el león ha rugido, si Dios está dando un mensaje como este, no deberías de temer. Ujú. Y normalmente decimos, ah, no, que teme a nosotros. No, teme tú. ¿No? Por ahí un Sí, profeta. pues al cabo que al pueblo se lo va a llevar, ¿no? Sí, pues sí, pero dice, espérate, entonces nunca está hablando del otro, siempre está hablando de mí, más bien. Exacto. Y normalmente pensamos que es para otro. Más adelante hay un profeta que va a decir, ustedes dicen, es Jeremías, es el día del Señor, que llegue el día del Señor. Y si ustedes no saben lo que están pidiendo, el día del Señor es día de juicio, primero para los que saben y luego para los que no saben. Y al que más sabe, pues más se le exige. Es exactamente la idea central de este capítulo. ¿No? Claro. Tú eras el responsable, tú eras el elegido, por tanto, tú eres el primero que vas a dar cuenta. ¿No? Entonces, bien chistoso, porque vamos a leer que sabemos que Dios no hace acepción de personas, excepto con los israelitas o con los descendientes de Abraham. Ándale, con esos Dios es más estricto. Ojo con eso. Pues hay que hacer mucha retrospectiva con todo esto, Sí, ¿no? así es. Y no dejar otra vez de volver a repasar año con año la Torah, Así es, porque se nos porque eso, olvida. y sí, vaya que se nos olvida. El año pasado cuando a veces estaba leyendo algo y después de ya haberla leído no sé cuántas veces y lo estaba leyendo más a fondo, pues para hacer los audios, y decía, ah, mira, ¿a poco decía esto? Así es, sí, sí, sí. Y ahí nos estamos tú y yo discutiendo, ¿no? Por mensajitos, Ujú. oye, pero acuérdate que no dice así, dice, o sea, sí, no, por Sí, algo Deuteronomio 6 o la esencia del Shema es repite siempre. ¿Por qué? Porque somos exactamente. flojos, somos distraídos, como seres humanos que somos también, pues tenemos un montón de distractores, el trabajo, la familia, las responsabilidades, la diversión. Entonces Dios lo sabe y parece ser que es exactamente eso lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que luchemos contra la corriente para demostrar que no somos simples consumidores de bendiciones, sino que somos capaces de hacer la diferencia. Así es. Y pues con ese mensaje terminamos, le damos por cerrado este audio y pues primero que nada quiero agradecerte, Gabo, como siempre, por esta ahora menos de una hora, a veces 2 horas Sí, pero casi ya de, no. de tu tiempo. No, es que están más cortitos, ¿no? Sí, Estos audios. así es. Pero pues muchas gracias como quiera por tu No, tiempo, hombre, por a ti. hacerte un espacio. Qué bueno que es Shabbat, Sí, qué bueno. que hicimos un alto en esa semana tan loca que hubo de trabajo. Y pues también gracias a todos los que nos escuchan, los que nos han seguido desde Génesis 1.1 hasta ahorita y los que estén escuchando esto por primera vez y que se hayan quedado hasta el final. Muchas gracias y pues como dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios nunca regresará vacía. Entonces esperemos que a una persona le sirva me despido, nos despedimos. Shalom, bonita semana.
mato y mi